En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Cyber After Work, un Cyber After Work que está muy feliz y muy contento porque una de sus integrantes, Mónica Valle, hoy no nos acompaña precisamente porque está feliz y contenta en un nuevo escenario que se abre y que va a hacer que durante las próximas semanas pues no podáis vosotros escucharla. Ya sabemos que sois incondicionales de Mónica Valle, pero nosotros, como digo, estamos muy felices de incrementar la familia del Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Desde aquí le enviamos un beso enorme y le decimos que no tenga prisa por volver, que lamentablemente las noticias de ciberdelincuencia van a seguir cuando ella regrese felizmente. Bueno, pues ese beso que le damos Pablo Sanemeterio y yo, que somos los que hoy pues nos tenemos que ocupar de este programa. No sé cómo nos saldrá, Pablo. Buenas tardes. No va a salir muy bien, hombre. Se va a echar mucho menos a Mónica, por supuesto, porque siempre al final pone ese punto de cordura que yo no tengo, pero... Y de sapiencia. No, hombre, tú tienes cordura técnica, Pablo. La tuya. Eso, pero luego ya personal, como para otro rato. También la tiene, y mucha, y ha sido así reconocida en esta pasada edición de la RootedCon, donde junto a otros muchos especialistas, bueno, pues ha querido compartir conocimiento, ha querido compartir networking, y luego le vamos a preguntar a Pablo que nos cuente qué tal lo ha pasado, de qué habló en su charla, cómo fue la experiencia de ser un patrocinador del evento con Vapasec, a través de Vapasec, la compañía que ha fundado y dirige con maestría, y también un poco qué es lo que se comentaba por allí, por los pasillos. Seguro que muchas cuestiones relativas a pues dónde estaban las amenazas, cómo evolucionaban, cómo estaba aquello del talento, bueno, seguro que un montón de cosas, ¿no? Porque, ¿qué? Por si te ibas a quedar sin fútbol. Bueno, sí, ya hablaremos también de ahora mismo cuál es un poquito la situación de la propia Router con respecto al tema de Cloudflare, que todavía persiste. Pues prácticamente cada semana se producen incidentes de por lo menos caídas, ¿no? de sistemas, de páginas web, que a través de esos cortes, ¿no? De las IPs que afectan a empresas que están utilizando Cloudflare, bueno, pues ven sus servicios afectados. Luego lo comentaremos si tenemos oportunidad, pero como decimos, se comentaron muchas cosas a propósito de el estado de la ciberseguridad pues en el mundo en su conjunto. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy, entre otras cosas, porque ahora enseguida vamos a saludar a una de nuestras invitadas, porque con nosotros está Sonia Fernández, que es responsable del equipo de Threat Intelligence de Thales S21Sec. Ellos, como es menester, han recién, como quien dice, publicado su informe del segundo semestre de 2024 sobre amenazas, y vamos a detallar algunas de las cuestiones pues que más han llamado la atención, que más les han llamado la atención al equipo de especialistas de Thales S21Sec. Bueno, pues con ella, como digo, charlaremos en este programa, y luego pues por supuesto otros escenarios como los que veremos en nuestro espacio seguro Panda, que siempre los especialistas de Panda Security, bueno, pues nos dan buenas recomendaciones de un uso yo creo que razonable, lógico y seguro de nuestra vida digital. Bueno, pues esto es lo que vamos a comentar a lo largo del programa, y como siempre, por supuesto, tendremos alguna que otra noticia, es la que vamos a comentar ya mismo junto a Pablo Sanemeterio. Venga. Y pues no sabría por dónde empezar, Pablo, precisamente yo creo que las brechas de datos, ¿no?, siguen siendo pues los grandes desafíos. Seguro que nuestra invitada está de acuerdo con ella, así lo dice seguro que su informe, pero bueno, en esta ocasión la brecha de datos la ha sufrido un sindicato, Comisiones Obreras, aquí en España, un ciberataque, 570 gigas de sus datos que han sido filtrados a la Dark Web. Pablo. Un escenario más, un caso más en el cual, además Comisiones Obreras no es la primera vez que lo sufre, sino en el cual ya se fugan datos, 570 gigas, o sea, yo me acuerdo en la época en la que todavía no me cabía un juego en 4 o 5 disquetes. Tú fíjate la información que se va así a día de hoy, que se dice pronto, información que ha filtrado por un ciberataque, como siempre, han notificado adecuadamente,
Pero, como siempre hablamos muchas veces, en esto hay que tomar las medidas de cifrar la información cuando estén los discos duros, hay que poner medidas de segundos factores de autenticación y, como siempre, pues tener un sistema de monitorización y ayuda y soporte experto para que puedas ir sabiendo qué es lo que está pasando en tu infraestructura y cuándo has tenido uno de estos problemas. Oye, filtrados a la dark web, siempre lo hemos comentado. ¿Qué ocurre? Porque claro, quizás muchos usuarios, afiliados, gente que está relacionada con el sindicato Comisiones Obreras, pues o bien no ha tomado conciencia de lo que supone, o bien piensa que, bueno, al final, ¿qué van a saber de mí? Mi afiliación, mi tal, cuántos, en la dark web, no sé qué, esto para qué, y le restan importancia. No sé si me explico. Sí, seguro que Sonia nos cuenta un poco más luego qué se puede hacer con toda esta información, pero al final, oye, tus datos, dónde vives, tu teléfono, direcciones de correo, se van a enterar porque les tienen que notificar, evidentemente, que le ha sido víctima de esta brecha de datos, pero al final siempre hablamos lo mismo. Cuando empiezas a hablar por teléfono con una persona que consigue ganarse tu confianza porque sabe que, oye, mira, que te conozco, que vives en tal sitio, tienes tal compañía de teléfonos, tienes tal compañía de seguros, estás afiliado a tal sitio, bla, bla, te gana la confianza de la persona y consigues hacer otro tipo de ataques. Bueno, pues también ataques o incidentes como el que ha sufrido en este caso Generali, y es porque literalmente, y lo publica El Economista, han explicado a través de un comunicado que se han visto en la necesidad de informar a determinados clientes que han detectado un ciberincidente de seguridad en Generali Seguros y Reaseguros, que era la antigua Liberty, eran los clientes de otra aseguradora que adquirió Generali, era Liberty, no sé si la gente se acuerda, que era con la Estatua de la Libertad, si no me equivoco, ¿no? Dice que ha supuesto el acceso por un tercero, suplantando las credenciales de un usuario autorizado a nuestro sistema de información, ha provocado que parte de la información relativa a la póliza de automóvil o de hogar que contratase a aquella persona y que se conserva cuando fueron tomadores de cumplimiento de las obligaciones legales, bueno, pues se ha visto expuesta. Sí, que incluso si haya sido tramitada no directamente con ellos, sino algún mediador de seguros, como podría ser el banco BBVA Seguros, la entidad de BBVA Seguros, también se han visto afectados. Perdón. Al final, como muchas veces hablamos, fíjate, un acceso autorizado con una credencial válida, que de haber tenido un segundo factor de autenticación se hubieran evitado todos estos grandes problemas que van a tener. Además, esta compañía ya había tenido sanciones de 5 millones de euros, que no es poco. Pero fíjate cantidad de dinero podrías haber invertido en ciberseguridad con 5 millones de euros y una medida del segundo factor de autenticación que con la licencia de Microsoft ya te viene. O sea que es algo trivial, ¿vale? Y la sanción que le pueda venir ahora, pues oye, puede ser también pues de estas cantidades. Ya sabes que en el Reglamento General de Protección de Datos se habla siempre del 4% o 20 millones, lo que sea más, en caso de elementos que se vea que has tenido una especial negligencia con el trato de los datos. Bueno, pues como veis, es uno de los grandes desafíos, ¿no? La protección de esos datos. Ya no solo es evitar las entradas no autorizadas, sino la protección de los datos, ¿no? La gobernanza, la conservación, la protección, y luego si esos datos, cuando los pedimos, yo creo que aquí tiene que haber, ¿verdad, Pablo?, una gran revisión. Cuando pedimos todos esos datos, tenemos que ser conscientes de cuán importante supone si yo sufriese una brecha de seguridad y lo que supondría, ¿no? Y si esos datos que yo pido son fundamentales para la contratación, para el negocio, para llevar a cabo pues más estrategias de, yo qué sé, de optimización, no lo sé, Pablo. No, y también hasta qué punto son relevantes los datos que estamos dando, que estamos facilitando. Al final es muy importante en la ley de protección de datos, bueno, hablo de la ley de protección de datos, se nota que voy haciendo años. El Reglamento General de Protección de Datos que tenemos ahora mismo vigente, se habla mucho de que los datos tienen que ser los adecuados para el negocio. O sea, no puedes empezar a pedirme demasiados datos de qué pie tengo o qué talla de camiseta tengo si lo que necesitas es un seguro para el coche, por ejemplo. Es un ejemplo un poco llevado al extremo, pero que al final los datos que tienes que guardar son tienen que ser los adecuados. Acuérdate de los casos que hablábamos hace unos programas con el tema de los DNIs y los escaneos de los DNIs por parte de los hoteles. No es necesario escanear el DNI para identificar a una persona, con que te lo enseñe es suficiente. Bueno, pues una última noticia la publica El Salto en su edición de Extremadura, que habla de que las diputaciones de Cáceres y Badajoz, junto con el Ayuntamiento de Mérida, han sufrido un ciberataque
que se le atribuye a un grupo prorruso llamado No Name 057 y que afecta, bueno, pues a los servicios digitales. No obstante, recuerdas que la semana pasada estábamos hablando de que también había otro ayuntamiento, ¿cuál fue? El de Toledo, puede ser, que había sufrido un ciberincidente. Sin embargo, no sé, yo entré y todo más o menos parecía funcionar, ¿no? Entonces, bueno, oye, espero que esto no haya sido muy grave, pero no sé si tú has oído algo, has leído algo, Pablo. Aquí el ataque es un pelín diferente al de la semana pasada. El de la semana pasada habían tenido un incidente, una vulnerabilidad, alguien había conseguido penetrar en ese servidor y ante esa circunstancia yo creo que consiguieron restaurar rápidamente los servicios y por eso no se debió ver una gran afectación. En este caso hablamos de No Name, que desgraciadamente es un gran conocido ya dentro del sector de ciberseguridad por sus campañas de denegación de servicio distribuida, ¿vale? Con las cuales cuesta mucho de defenderse de ellas y además dejan fuera de línea a páginas web con el coste que se tiene. En este caso, pues oye, que los ayuntamientos o la Diputación de Cáceres y Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida dejan de dar servicios y dejan de proveer servicios a sus principales clientes, que son los ciudadanos. Entonces, bueno, además dentro de esta campaña seguro Open Spain, que va a afectar a más empresas o a más organismos públicos, ya que cuando estos grupos suelen poner el ojo en una de los países, pues suelen ser bastante constantes. En este sentido, usan un software, ¿vale?, que se distribuye por distintos canales y en el cual se dice, oye, pues te lo instalas en tu ordenador, usa una VPN para intentar que no te localicen para ver quién eres, porque al final ese software lo que está haciendo es entrar constantemente contra la página web del servicio que se quiere tumbar. Me resulta curioso, no es el caso, ¿vale? Pero hoy justo también hablando con un cliente teníamos un problema desde hace un par de días, que cada vez que intentaba poner un servidor era un poco más pequeño del que tenía funcionando antes, se le colapsaba y resulta, pues bueno, investigando un poquito vimos cuáles eran las peticiones que se repetían, pusimos una regla y a partir de ahí todo resuelto. En el caso de No Name, pues precisamente yo creo que la parte de inteligencia nos vas a poder contar mucho y darnos pistas, Sonia, de qué es lo que se puede hacer o cómo se puede luchar contra estos grupos. Bueno, pues ahora se lo vamos a preguntar porque ella, como hemos dicho al principio, es responsable del equipo de Threat Intelligence de Thales S21 SEC. Con ella vamos a hablar de no solo todas estas noticias, sino de la tendencia que suponen que ellos han visto como especialistas a través del informe. Venga, vamos con nuestra invitada. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Bueno, pues estamos hablando del Threat Landscape Report. Es un informe que se lleva a cabo desde Thales S21 SEC con respecto a 2024, los últimos 6 meses. Bueno, eso significa que se ha visto con detenimiento, ¿no? Y se han sacado buenas conclusiones. Y seguro que muchas de ellas estaba sintiendo, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de las noticias, no solo conocía las noticias, sino entendía un poco el trasfondo de ellas. Y supongo que esto nos va a ayudar a hacer un mapa sobre cuáles son ahora mismo las amenazas para este 2025, que, ojo, evolucionarán, ¿eh? Llamaremos más veces a Sonia Fernández. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha quedado el mundo después del año 2024 con todo esto que está? Bueno, pues como bien has dicho, este informe lo hacemos cada 6 meses, desde hace varios años, con lo cual tenemos pues como una visión muy profunda cada 6 meses que está pasando. Y la verdad que las tendencias más o menos pueden transcribir de la misma forma, o sea, pues suelen ser ransomware, malware, grupos hacktivistas, etcétera, pero sí que es verdad que hay tendencias que han avanzado más, que se han vuelto más complejas, por ejemplo, el uso de vulnerabilidades. Pues se ha visto pues un aumento del uso de vulnerabilidades, sobre todo Zero Day, que son aquellas pues que no tienen parche todavía por el proveedor y que no se pueden solucionar hasta que efectivamente pues son explotadas. Uh-huh. Y sobre todo pues eso, vulnerabilidades pues que son más sofisticadas y más complejas, ¿no? Entonces se ven las mismas tendencias, pero sí que hay una evolución, digamos, en su sofisticación, al igual que pasa con el ransomware o el malware, es decir, los malos también van progresando. ¿Qué te parece eso del uso de vulnerabilidades que nos dice Sonia? Que pues al final es un poco el primer paso para poner el pie dentro de una organización. Al final siempre tienes, yo creo, 2-3 formas más clásicas de poner el pie. Disculpadme que estoy con la garganta fatal. El primero es la explotación de una vulnerabilidad de un ordenador que tengas expuesto en Internet. El segundo muchas veces es el uso de credenciales, como hemos hablado antes, robadas. Y el tercero puede ser también el descuido muchas veces de los trabajadores pinchando en algún malware, en algún software malicioso que les hayan hecho llegar
por la vía que sea. La verdad es que es un informe bastante completo y la verdad me llama mucho la atención que el ransomware todavía a día de hoy siga siendo ese software tan exitoso en la parte de ataques. ¿Qué crees que tienen que hacer las organizaciones y las empresas para poder protegerse de estos ataques, Sonia? Pues a ver, ahora mismo el tema de ransomware sigue siendo muy exitoso porque además es que hay lo que se llama ransomware as a service, es decir, que se vende. Y que los, digamos, ciberdelincuentes no tienen que tener unos grandes conocimientos para utilizarlo, sino que simplemente tienen que pagar una suscripción como la que pagamos a Netflix para tener un ransomware funcionando en contra de empresas. Entonces, es algo muy sencillo de hacer y que no necesitas un nivel técnico, ¿no? Entonces, esto pone en riesgo muchísimo a las empresas, porque, claro, pueden ser atacadas de manera, pues, muy sofisticada por muy poco dinero, ¿no? Entonces, bueno, la manera de protegerse, pues yo creo que siempre es la concienciación de los empleados, porque si seguimos siendo el eslabón más débil, es decir, que somos los primeros en clicar en un sitio que no debemos o hacer cosas que no debemos hacer con nuestras cuentas corporativas. Entonces, concienciar creo que es lo más importante y, sobre todo, pues tener una empresa de ciberseguridad que te apoye y que monitorice y que esté pendiente de lo que puedas tener expuesto o de la vulnerabilidad que puedas tener y te ayude a reforzar, ¿no? Sonia, vuelvo yo un poco con lo de las vulnerabilidades, ¿no? Pablo ha descrito 3 posibles escenarios, ¿no? Los habéis ahora mismo comentado, ¿no? La concienciación es clave para que en el escenario de no pinches donde no debes pinchar, ¿no? Por supuesto, el robo de credenciales, hemos visto, ¿no? Los robos masivos, ¿no? Que se producen y cómo, pues, pueden suplantar tu identidad entrando con un acceso, pues, aparentemente legítimo, pero que no hay detrás. Pero luego el tercero, el de la vulnerabilidad, ¿no? Empresas que sabemos que tienen una amplia estrategia y una buena inversión en ciberseguridad y que, sin embargo, siguen mostrando, lo hemos comentado aquí, ¿verdad, Pablo? En más de una ocasión, siguen mostrando no debilidad, pero sí que tienen vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de seguir avanzando, ya que has puesto el foco en el uso de las vulnerabilidades? A ver, yo siempre lo digo, es un mensaje un poco pesimista, ¿no? Pero siempre decimos que hay 2 tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que lo serán. Es decir, yo creo que no hay ninguna empresa que se pueda librar 100% de un ataque de este tipo. Y evidentemente hay empresas que tienen un alto nivel de seguridad, pero es que los malos, como digo antes, pues están avanzando. Mucho. Exacto, avanzan, estudian y si me has pillado por aquí, pues la próxima vez entraré por otro sitio o van teniendo pues técnicas más avanzadas y pues esto es como el ratón y el gato, ¿no? Al final, pues o vamos detrás, casi siempre van ellos delante de nosotros. Entonces, a mí que me está recordando una diapositiva que enseñé en alguna presentación, que se la copié a Román Ramírez, y me lo recordaba mi buen amigo Fernando Rubio, ahí en Rute precisamente esta semana. Y es que los malos solo necesitan un hueco, un día tonto que tengas, un fallo, para entrar. Tú tienes que estar el resto de días parándolo todo. Entonces ponía la diapositiva, la parte roja tremendamente ocupado con una sola vulnerabilidad y la parte estrecha tuya con todas las cosas que tienes que hacer de seguridad, estar pendiente de monitorización, vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Yo aquí te iba a preguntar, en general las empresas, ¿crees que tienen, precisamente ahondando en la parte de vulnerabilidades que comentaba Eduardo, programas para ser consciente de qué vulnerabilidades tienes expuestas y en cuánto tiempo las tienen que corregir o cuándo crees que deberían corregirlas? A ver, yo creo que depende del tipo de empresa del que hablemos. O sea, yo, por la experiencia que tenemos con nuestros clientes, las empresas que son más grandes, que tienen mayor revenue, mayor número de empleados, es decir, lo que conocemos como una empresa que puede ser internacional o nacional, pero bastante grande. Las calificamos como IBEX, un IBEX. Exacto. Son como más conscientes de que pueden ser atacadas, se ven más en el punto de mira y puede que tengan más programas especializados para saber este tipo de cosas. Aunque también hemos encontrado empresas de este tipo con bastante inmadurez en este sentido. Sin embargo, las empresas más pequeñas o medianas, ellas mismas no se creen objetivo de este tipo de ciberdelincuentes, ¿no? Entonces tampoco tienen como la necesidad de, pues tengo que hacer algo para que no me entren y me quiten los datos. Entonces ellas sí que son un poco más inmaduras y sí que cuando vienen a ti, pues realmente no saben qué tienen que hacer. Y normalmente vienen porque les han atacado, si no, no vienen. Entonces, cuando vienen es porque, oye, me ha pasado esto y yo no tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí. Y cuando sucede, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Cómo actúan? ¿Cómo deberían actuar las empresas cuando se produce esta explotación de una vulnerabilidad?
A ver, tendrían que reportar a fuerzas policiales lo primero, ¿no? Y después pues ponerse en contacto con una empresa, yo voy a hacer publicidad, como tal SS21, ¿no? Sí. Que tenemos un servicio de DEFIR, que así lo llamamos, ¿no? Que es un servicio anti-incidentes, que evidentemente pues ayudamos a la empresa a superar ese tipo de incidente, tanto de cara a su imagen y marca como al daño que ha sufrido, ¿no? A que sea lo menos posible, a mitigarlo pues lo antes posible y que no tenga muchas consecuencias. Y hemos visto qué es lo que tiene que hacer la empresa. ¿Qué es lo que suelen hacer los malos después de la explotación y de poner ese primer pie en una organización? A ver, lo normal es que quieran datos. Entonces lo normal es que roben todo lo que puedan en el menor tiempo posible, porque ellos mismos saben que tienen un tiempo limitado, ¿no? Entonces, pues es robar toda la información posible. También depende un poco del sector de la empresa. No es lo mismo entrar en un banco que entrar en un sector pues aeronáutico o entrar en sector defensa o a transporte, o sea, dependiendo, pero lo más normal es que quieran datos. Sí, porque en el informe, Sonia, vosotros habéis también analizado por sectores, ¿no? Sí. ¿Cuáles son un poco los más vulnerables, los más atacados, los que más se defienden? ¿Cuáles son un poquito la valoración que habéis hecho de estos últimos 6 meses por sectores? A ver. Pues a ver, el número 1 siempre lo tiene el sector financiero, porque al final los malos quieren también, o sea, su motivo es económico, ¿no? Aparte de robar datos, pues evidentemente si tienen dinero, mejor. Entonces el financiero siempre es un sector que tenemos en el número 1, pero sí que es verdad que a raíz de los conflictos internacionales que estamos sufriendo y tal, pues el sector defensa, el sector aeronáutico también han subido mucho por contener pues información confidencial, información militar, información de inteligencia. Entonces sí que se han visto campañas de ciberespionaje y tal contra estos sectores y bueno, yo también destacaría el sanitario, que es un sector que parece como que no debería estar ahí, pero sí que es un sector de los más atacados últimamente, además después del COVID incluso mucho más, porque bueno, su presencia al final digital es mucho mayor ahora que antes y sí que es un sector que también deberíamos dar importancia, porque tenemos muchos datos ahí. ¿Y qué importancia tienen precisamente estas fugas de información que hemos hablado antes al principio en noticias? ¿Qué importancia tiene para la parte de inteligencia tanto de los malos como de los buenos a la hora de defendernos? A ver, es que parece como que lo que hemos dicho antes, ¿no? La gente piensa, ¿y qué van a hacer con mis datos? ¿Qué más da? ¿Qué más les dará tener mis apellidos, mi nombre, mi tal? ¿No? Pero para que hagan lo que quieran, ¿no? Es como la típica frase de ¿qué haz? Pues sí. Pues lo que quieren es utilizarlos para hacer terceros delitos, normalmente con técnicas de ingeniería social, delitos muy dirigidos, incluso ya estudian los perfiles de las personas a las que quieren atacar a través de todos esos datos. Entonces es como el primer paso, primero para venderlo en la deep web y lucrarse de ello, ¿no? Y segundo para utilizarlos contra, pues eso, para hacer otros delitos, suplantación de marca, suplantación de identidad de un perfil concreto, de todo. Y no es nuevo decir que la ciberdelincuencia aprovecha los momentos extraordinarios, bueno, pues para sacar provecho. Antes has mencionado el COVID y otro tipo de circunstancias donde, pues bueno, pues aprovechan ya no solo para esparcir desinformación, sino precisamente pescar, ¿no? de los ríos revueltos de la desinformación. Y hoy yo creo que vivimos un momento excepcional, no solo ya por la guerra de Ucrania, sino pues por las tensiones geoestratégicas que se están produciendo en todo el mundo y en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿habéis visto un poco también algún aumento de la actividad o que esté vinculado este momento extraordinario que vive el mundo? Bueno, extraordinario para nosotros. La historia del mundo dice que esto es un momento normal, básicamente. Pero, ¿estáis notando cómo si hay un aprovechamiento de estas circunstancias? Sí, totalmente. En el informe lo tenemos en un apartado que hemos llamado operaciones de influencia. Y efectivamente pues son pues tanto desde grupos prorrusos como pro Ucrania, como pro Israel, como pro Hamas, pues se está difundiendo muchísima desinformación. Hay webs dedicadas directamente a difundirlas, hay perfiles de redes sociales, o sea, si no estás muy atento, pues claro que puedes consumir desinformación sin darte cuenta. ¿Y en qué punto juega también esta parte geoestratégica en el que seamos objetivo de ataques, ¿vale? Estamos viendo un momento en el que todavía están las tensiones Rusia-Ucrania, en el que muchos países han posicionado de un lado. ¿Cuál es la consecuencia de ese posicionamiento en términos de hacking o de ciberseguridad? Bueno, pues las consecuencias las estamos sufriendo. Hoy mismo has destacado un ciberincidente que ha protagonizado No Name. No Name es nuestro enemigo desde hace tiempo, ¿no?
efectivamente son prorrusos y bueno, nosotros como más o menos nos declinamos más por la parte de Ucrania que por Rusia, pues evidentemente somos objetivo de sus ataques y ha atacado tanto pues eso, instituciones públicas como empresas, como todo lo que pilla, o sea, directamente estar en este tipo de conflictos y no estar, digamos, como si fuéramos Rusia o Ucrania, sino un país que simplemente pues muestra un poco su apoyo hacia uno o hacia otro, desde luego pues somos afectados, ¿no? Y perdona que me meta, Eduardo, otra vez más, que justo este tema me hace plantearme si no creemos también que el gobierno, y lo lanzo a los dos también, a ver qué opinión tienes tú, Eduardo, si los gobiernos deberían, ya que se posicionan de un lado del conflicto, no deberían proporcionar o de hablar de medidas de seguridad para sus empresas y sus instituciones. Pues hombre, en mi opinión sí. En mi opinión sí, porque esto no es que sea algo que nos haya sorprendido, o sea, esto se veía venir. Nosotros hicimos varios informes geopolíticos anticipándonos a esto, incluso a los sectores que se iban a ver más afectados. Mandamos informes a nuestros clientes de esos sectores, o sea, se veía venir. Entonces, bueno, yo creo que a nivel gubernamental, que tienen más medios de los que podemos tener nosotros, ¿no? Pues sí que es verdad que podrían haber advertido al menos de posibles ataques, aunque no somos adivinos, ¿no? Pero, bueno. Oye, precisamente es un poco ese trabajo, ¿no? Lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Como la inteligencia de amenazas, bueno, pues es una herramienta muy buena, ¿no? ¿Cuáles ahora mismo son las técnicas que trabajáis para ir detectando esa inteligencia de amenazas en escenarios donde se genera mucha información, donde la inteligencia artificial yo creo que también se pone al servicio de la confusión o de lo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrollan ahora mismo las acciones de inteligencia de amenazas en este escenario de flujos informativos, de movimientos, de variaciones, en fin, un poco de todo? A ver, la verdad es que es complicado, ¿no? Yo hablo ya desde el equipo, ¿no? Desde una parte más operativa. Es complicado estar atento a todo. Entonces, bueno, nosotros contamos con multitud de herramientas que nos ayudan, evidentemente, que monitorizan a tiempo real, pues a nivel mundial, ¿no? Todo lo que está pasando. Y efectivamente nuestros analistas son los que ponen un poco todo eso en orden, por sectores, por clientes y tal. Y bueno, pues vamos trabajando sobre todo con el apoyo de las herramientas, ¿no? Porque si no sería imposible monitorizar lo que pasa a nivel mundial y de manera tan rápida. Y antes que nos comentaba Sonia la parte de que venías también, pues oye, que vamos a poner a vender. Cuando alguien contrata un servicio de inteligencia, ¿qué es lo que espera de retorno? O sea, ¿qué es lo que le da de retorno ese servicio de inteligencia a la empresa que lo está contratando? A ver, nosotros lo que monitorizamos son los activos del cliente, y con activos me refiero a dominios, marcas, IPs, perfiles de redes sociales de personal pues VIP, etcétera, ¿no? Entonces, cuando detectamos un riesgo, por ejemplo, detectamos que tiene credenciales filtradas en la Deep Web, pues nosotros le ofrecemos dónde están vendiéndolas, quién la está vendiendo. Si tenemos información sobre ese ciberactor, pues se lo decimos, evidentemente, para que puedan poner una denuncia o lo que tengan que poner, ¿no? Para que tomen las acciones que deban. Y al final lo que les ofrecemos es darles en bandeja toda su huella digital. O sea, todo lo que tengas en Internet te lo voy a dar. Y tú ya verás si tienes que quitarlo, que no, que verás qué tienes que hacer, ¿no? Si hay perfiles de redes sociales que son falsos, o sea, les decimos todo lo que tienen y los peligros que eso conlleva, ¿no? Oye, y esto que parece de película, a mí me gustaría ver mucho las caras que ponen cuando les dicen, ¿no? Cuando toman conciencia de no solo los riesgos, sino de las acciones, de la reputación, de lo que podrían llegar a hacer. Yo estoy seguro de que muchos de ellos se deben quedar muy, muy sorprendidos, por no decir conmocionados. Sí, hay caras de incredulidad. Hay otras caras que dicen, ¿y qué más me da que me hayan suplantado en Facebook? ¿Qué más me da que mi empresa esté ahí si nadie hace caso a ese perfil? Ya, pero bueno, hasta que ese perfil se dedique a hacer cosas que no debe. Entonces, bueno, y luego hay que recordar que la responsabilidad de lo que haya hecho ese perfil falso la tiene la empresa, con lo cual te puede caer también una multa pues considerable. Y sí que es verdad que se sorprenden mucho, sobre todo cuando miramos pues lo que hacen sus VIPs o sus ejecutivos, que muchas veces nos encargan ese tipo de trabajos. Oye, ¿qué hay de este ejecutivo en Internet, Deep Web y Dark Web? Y ven pues cómo sus ejecutivos se han dado de alta en donde no debían con su cuenta corporativa, o bueno, este tipo de cosas que suelen llevar pues información muy sensible, ¿no? Y que sí que se sorprenden al verlo, claro. Oye, pues viendo en el informe que habéis publicado,
hay un apartado casi al final que no todo es de sucesos, que no todo es de amenazas de los sectores que más han visto, bueno, pues afectados por incidentes, sino que es el relativo al de operaciones policiales. El Threat Landscape Report 2024 cierra con operaciones policiales que han conducido, ¿no?, a la al desmantelamiento de o bien redes o bien operaciones delictivas. Entonces, aquí citáis algunas, ¿no? Operación Cronos de Lockbit, la operación de Stabilis, la Serengeti, Popeye Tools, unas pocas. Entonces, yo te iba a preguntar, ¿debería haber más o son muchas para lo que podemos hacer? A ver, no podemos todos, porque estos son operaciones policiales, ojo, Claro, a ver, como deseo, pues debería haber más, muchas más, pero es que es muy difícil, o sea, no es nada fácil. Las que hay ahí han tardado mucho tiempo en conseguir desmantelar esas redes, es muy complicado. Entonces, bueno, claro que debería haber más. Nosotros, al final, intentamos poner esa parte positiva al final del informe, ¿no?, para que se vea que también, pues, la policía evidentemente hace su trabajo y que muchas redes son desmanteladas, pero muchas de ellas también decimos, al tiempo de ser desmanteladas se volvieron a rearmar, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, es una parte agridulce, ¿no?, del informe, pero sí que evidentemente debería haber más, pero entiendo pues que es una tarea muy, muy complicada para la policía. ¿Qué se necesita para aumentarlo? ¿Más recursos? ¿Más especialistas? ¿Dónde crees que está la clave? A ver, yo creo que es un tema muy complicado, ¿no?, para decirlo yo desde aquí, pero yo creo que debería haber más especialistas. Debería haber más expertos y, bueno, cada vez se va dedicando más presupuesto a este tipo de delitos, pero, bueno, no olvidemos que es algo relativamente nuevo, ¿no? Entonces, hay unidades policiales que tienen mucho más presupuesto que la unidad para la ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, bueno, iremos avanzando, supongo. Una última reflexión, Pablo, con nuestra invitada, las cosas que nos ha contado. La verdad es que no ha sido poco, y la verdad es que me quedo muchas veces también con esa parte de los VIPs, que no le dan importancia a las cosas que realmente tienen importancia. ¿Cómo crees, Sonia, que la parte legal o la parte normativa va a ir haciendo poco a poco que esto no ocurra? O sea, ese, no sé si decirlo, desdén o ese no valorar correctamente los riesgos en Internet va a ir cambiando gracias a la normativa, o crees que va a seguir así durante una temporada? A ver, yo creo que la normativa irá cambiando, evidentemente, ¿no?, al ser más consciente de este tipo de riesgos, pero yo vuelvo a poner el foco en la concienciación. O sea, al final, por mucha normativa que haya, y lo comprobamos con otros aspectos, ¿no?, por mucha normativa que haya, tiene que ser la propia persona la que sepa que eso no puede ser así. Y entonces yo vuelvo a abogar por la concienciación y bueno, supongo que la normativa irá en esa tendencia también, ¿no? Pero creo que tenemos que ir de la mano, ¿no?, con la normativa. O sea, más educación en este tema de ciberseguridad, incluso desde los institutos hasta, pues eso, hasta ejecutivos de empresas, digamos, del IBEX, como estábamos diciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que la normativa supongo que irá avanzando también en esta dirección. Una última cosa, ¿cómo ves este 2025? De momento, bueno, ha empezado tan fuerte como 2024, y como lo empezó 2023 y como empezará 2026, ¿no? Un poco, no quiero que me adelantes porque eso no se sabe, ¿no? Pero estos 6 primeros meses del año, entiendo que lo geopolítico será un poco lo que va a marcar la pauta de trabajo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que seguiremos teniendo estas tendencias a nivel de geopolítico, y luego aparte pues yo creo que las amenazas más o menos seguirán siendo las mismas, con aumentos o descensos, ¿no? Pero al final hay que recordar que este tipo de amenazas son muy fáciles de utilizar por gente que no tiene que ser técnica, con lo cual yo creo que con eso nos quedamos, en la facilidad de uso y en las grandes consecuencias que supone para las empresas. Sí, es que hay veces, precisamente, o sea, yo creo que se desprecia el riesgo porque no se da cuenta la gente de cuán fácil es muchas veces arruinar una empresa o dejarla parada totalmente por culpa de un ransomware que hemos hablado, por culpa de una filtración de datos, por culpa de no tomarte en serio los riesgos informáticos. Bueno, pues yo creo que está muy muy interesante, ¿no?, el escenario que nos dejó 2024 y que dibuja básicamente la tónica que va a tener el 2025 en materia de amenazas. Nos lo decía nuestra invitada, Sonia Fernández, que es responsable del equipo de Threat Intelligence de Thales S21SEC.
vulnerabilidades, las van a aprovechar, las van a explotar y van a coger muchos datos sensibles. Así que tomad conciencia de cuáles son los que tenéis dentro, miradlo, preguntad cuáles son los sensibles y en función de eso, bueno, pues establecer una estrategia de protección. Yo creo que las herramientas y la forma de utilizarlas están ahí, solo queda la voluntad de que pongáis en marcha. Sonia Fernández, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta muy pronto. Adiós. Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues fueron 6, 7 y 8 de marzo los días de la RUTED. Allí estuviste, te hemos visto en redes sociales. Mucha gente te ha visto en redes sociales, ¿eh? Sí, hemos estado en redes sociales, que además, hombre, hemos estado también en una mesa redonda de comunicadores y divulgadores, con lo cual ahí había 7 tracks de distintas temáticas, pero una centrada sobre todo en la comunicación y en cómo hacer llegar la ciberseguridad a las personas. Bueno, pues hay que hacerla llegar con más fuerza, porque ya has oído a nuestra invitada que les da un poco igual a veces, ¿eh? Sí, hay veces que les da igual, otras veces no saben cómo abordarlo, otras veces ni siquiera tienen presupuesto. O sea, al final son muchos los motivos por los cuales una organización pues no está invirtiendo lo que tiene que invertir en ciberseguridad y al final pues eso te estás exponiendo. Es como el que tiene un coche de hace 30 años y no está con las medidas de seguridad adecuadas, ya le van poniendo pegatinas, etcétera. No, tampoco pasa nada, con lo de los 30 años. No, pero que no puedes circular en Madrid, por ejemplo, es a lo que me refiero. Ya, pero que eso es una... Bueno, eso yo seguridad tengo mi activa, opinión pasiva. particular. No, yo sé que a mí te digo también los coches antiguos también funcionan y están muy bien. Bueno. Pero las medidas de seguridad estarás conmigo que no son las mismas. Hombre, te aseguro yo que si hay coches que pueden circular a 200 por hora, uno que solo puede ir a 80, claro, ¿cuál es el peligro? ¿El de 200 o el de 80? Veo que este debate no ha sido buen ejemplo. Exactamente. Volvamos al nuestro, Pablo. RUTEDCon. Vamos, si te parece, de lo general o de lo particular. Digo de lo general porque tú lo has dicho, fueron 7 tracks con diferentes temáticas, mucha gente, un montón de comunidad de la ciberseguridad. Estuviste también como patrocinador y también como ponente. Pero vamos de lo general. A ver, ¿qué se comentó? ¿Cuáles fueron un poco esos tracks más apasionantes, los que más suscitaron, yo que sé, el seguimiento, la asistencia? ¿Cuáles fueron? Pues hombre, yo creo que como siempre el track de la sala 25, que es la sala más grande del Kinépolis, evidentemente es el que más atención trae, porque al final tienes también las charlas más interesantes, los ponentes más importantes, y esa siempre pues tiene mucho público y mucha afluencia. Otra que también tuvo bastante presencia y que tenía colas que las podías ver a la entrada, porque cuando no entraba todo el mundo se quedaban fuera, fueron la de Osintomático, nuestros amigos también de Yeser Ferreira, que alguna vez se venía por aquí, y hablan de Osint y de cómo se pueden hacer estas investigaciones, y una charla que tenemos que traer fuentes aquí. Abiertas, ¿no? Sí, con fuentes abiertas, investigación en fuentes abiertas y cómo pues con distintos métodos pues eres capaz de resolver casos. Y una charla que tenemos que traer aquí a nuestros amigos Javi y Andrés, la gente me acuerdo. ¿Te acuerdas de nuestros buenos amigos de la parte de inteligencia? Sí. Como hemos estado hablando aquí, que han hablado... Que ellos estuvieron en el programa en el que analizaron ¿qué incidente fue? A ver, recuérdamelo. Yo te puedo contar lo que han
han estado en la ruta contando. Que ¿No te acuerdas del programa, macho? Pues la memoria ya me dejó mayor, Eduardo. Voy cumpliendo añitos ya poco a poco. No me acuerdo qué caso fue el que contaron. El de la AEAT, el de la falsa... No, esos no son Javi y Andrés. No, estos fueron Tony y no me acuerdo cómo se llama el compañero, me va a matar luego a puñalada, pero eso era Tony, nuestro amigo del caso de Hacienda, de cuál esa filtración. Un saludo para todos ellos, ¿vale? Que perdonen el cansancio de Pablo y la inoportunidad mía. Hablaron de los casos de los buscas de Hezbollah y cómo la operación se orquestó, cómo consiguieron ganarse la confianza para que Hezbollah los compraran y al final, pues después de todos esos pasos, una operación de varios años, cuando digo varios es 5 o 6 años, conseguir que explotaran en las noticias que vimos de cómo explotaban estos buscas. Todos simultáneamente, ¿no? Todos simultáneamente. Entonces, ahí Andrés y Javi contaron pues un poco los detalles de cómo fue toda esa operación, de cómo tenían empresas pantalla, cómo consiguieron que les entrara la necesidad de cambiar los buscas que tenían por unos nuevos, todo ese tipo de cosas que, bueno, pues ya nos contarán tranquilamente en una entrevista que tengamos aquí. ¿Y qué más cosas? A ver si contó. ¿Del nuevo escenario de ciberamenaza global, de la geopolítica que está un poco fuera de control? Pues, a ver, yo te tengo que decir también que es que, claro, con el stand ha habido muchas charlas que me he perdido. Está prácticamente más centrado en el stand y en ver a la gente que nos visitaba, con lo cual yo tengo una visión un poco parcial y sesgada de lo que ha sido la ruta. En cuanto a geopolítica, no he visto grandes charlas. Sí que he visto que otro de los grandes hitos ha sido otra vez la inteligencia artificial, como siempre otro de los grandes drivers relacionado con ciber. Y me voy a ir metiendo a lo concreto ya, sin que me despaso, que es un poco hablando de la charla que di en RootedCon. Yo he aprovechado un poco para, no sé, estamos en una radio económica, el tema del MBA y el caso de estudio de una empresa, de cómo hace acciones que le hacen crecer, acciones que le hacen decrecer, incluso el caso de Kodak, por ejemplo, que es paradigmático de cómo desaparece. Pues ese escenario que se estudia en las escuelas de negocio creo que es algo que deberíamos hacer más en el mundo de ciber. Sí. ¿Vale? Y para esto hay una página que es muy buena, que es The Fear Report, en el cual te van explicando cómo han comprometido a una empresa. Entonces nosotros lo que hemos hecho es coger uno de estos últimos casos y precisamente como contaba Sonia, al final explotan una vulnerabilidad, entran en el servidor, dentro de ese servidor despliegan otro software, que a su vez despliega otro software, que a su vez instalan un elemento, que a su vez desactivan el antivirus, que a su vez consiguen descargarse contraseñas o consiguen los hashes muchas veces de las contraseñas y los craquean porque son sencillos, como se reutilizan las contraseñas en otros servidores, pueden saltar a otros servidores. Una vez están en otros servidores, se encuentran un fichero con todas las contraseñas de la parte informática. Madre mía. Consiguen entrar con la parte de administrador de dominio, que ya es como que si controlaras todas las máquinas de la organización, y una vez estás allí, pues lo que hacen básicamente es, como bien hemos hablado, filtrar, o sea, coger toda la información de la empresa, sacarla fuera de la empresa, porque eso al final, ya hablamos de muchas veces los esquemas de doble y tercera extorsión que se hacen contra las compañías. Despliego un ransomware, si el ransomware eres capaz de evitarlo, voy a publicar tu información y te voy a tratar de extorsionar por ahí. En todos estos escenarios había muchos puntos donde un servicio de monitorización y de prevención de la seguridad, es decir, monitorizo qué es lo que está ocurriendo en tu infraestructura y cuando veo cosas raras como pues el mecanismo que utilizaban para desplegar o que te instales un software que normalmente no usas para administrar equipos, que se desactive un antivirus, es una alerta bastante importante, que se emplee una herramienta de hacking, es una alerta muy grave ya. Y todo esto, si lo consigues automatizar y meter en un servicio como el que muchas veces, como el que tenemos en Vapasec desplegado en varios clientes, es donde consigues pues que estos incidentes que pueden haber ocurrido, porque oye, tenías una vulnerabilidad, que en este caso estaban aprovechando una vulnerabilidad que tenía de 15 a 20 días de vida, ¿vale? O sea, tú figúrate la corta ventana que tienes, cómo sabes, como hablaba Sonia también, la superficie de exposición, qué máquinas tienes y si se ven afectadas por estas vulnerabilidades críticas que son tan importantes parchear en 48 o 72 horas para que no te veas víctima. Otra de las cosas que comentaba también, el ataque venía de Rusia, ¿vale? Y esto era una empresa occidental. Es necesario que estén accediendo desde Rusia a tu organización. Además, le lanzaron un exploit que era un script hecho en Python contra tu página web.
eso es otra cosa también que nosotros desde el Servicio Web Protection nos encargamos de evitar constantemente. Es decir, nosotros vemos a gente lanzando exploits en distintos lenguajes de programación, todo eso se va fuera, no te va a llegar al sitio web, porque nosotros nos encargamos de parártelo y hacer prevención. O sea, hablamos muchas veces de prevenir, detectar y responder. Pues cuanto antes prevengas, mejor. No tienes que detectar. Todo lo que hayas prevenido ya son ataques que no te van a afectar. Si ya te ha producido, pues hay mala suerte, detéctalo, y si ya te ha pasado y lo has detectado, reacciona rápido, automatiza la respuesta y consigue evitar que ese ataque vaya progresando a más y más y más. Bueno, me parece apasionantísimo, Pablo, y me parece preocupantísimo al mismo tiempo que con todas las señales de alerta que están al alcance de la mano con operativa como la de Papasec, haya empresas que no sean conscientes de que les han entrado en sus sistemas por una quizás brecha que ni se habrían planteado, que deberían por lo menos haber tratado de tapar o por lo menos haber tratado de controlar. Y luego lo que has dicho, es decir, como que te vayan desmontando todo el sistema. Esto es como si de repente al Banco de España por dentro le dejan de funcionar las alarmas, las cámaras, los sensores, se abren las puertas y nadie se da cuenta de eso, hasta que de repente le han levantado todo el oro. Es una de las cosas también que comentaba. En el mundo físico como que ya está todo muy asumido, ¿vale? Ponía el ejemplo de los extintores. Los extintores están en todas las partes de los edificios, nadie los cuestiona, están a una distancia, tienen unas leyes y unas normas de ponerse. Claro, esto viene de 1666, cuando en Londres se produce un gran incendio, y a partir de ahí se empieza a poner pues medidas de construcción, medidas de prevención de incendios, etcétera, etcétera. Pues esto es un poco lo mismo, como bien decías, del Banco de España. Si a ti se te apaga una cámara, eso es una alerta bastante grave, y mandas a alguien a ver qué está pasando. Si alguien se abre una puerta, también. Al final son distintos puntos, y en estos casos, yo creo muchas veces, este caso que estaba contando además de la ponencia, son 2 horas. 2 horas es lo que tardan los malos, desde que entran hasta que te despliegan el ransomware, que como decían en la charla también, es el mal rato comiendo en un restaurante que tarde un poquito, vas a comer y vuelves y te encuentras toda la oficina hecho unos todos. Oye, Pablo, y tú entonces, como fuiste expositor en la Routed, ¿qué le decías a gente que se aproximaba? Bueno, pues esto te lo hago yo muy bien de precio. Muy bien de precio y muy bien de calidad y todo bueno, bonito y barato, como se suele decir. Sobre todo es decir, oye, te lo hago a ti porque tú qué pensabas, que esto era caro, pero tú lo necesitas, tu propia infraestructura así lo tiene y no lo habías contemplado. Es decir, ¿en qué escenarios de empresas te encuentras tú? Bueno, hay de todo, ¿no? En general, muchas veces las empresas que se acercan ya son conscientes de que tienen la necesidad, ¿vale? Como bien decía Sonia, o bien porque las han atacado, o bien porque ellas mismas han visto a otras empresas del sector o de cercanas que les ha pasado y dicen, oye, me tengo que empezar a preocupar y a ocupar, no solo a preocupar, sino también a ocuparme. Entonces, en esos escenarios, pues bueno, te encuentras compañías que llevan un montón de empresas, haciendo muchos años, haciendo muchas cosas, con un montón de dinero que facturan, y con unos sistemas que, pues como siempre se han pensado o se han diseñado o se han trabajado con ellos con el mínimo gasto posible, porque al final ellos intentan maximizar el beneficio, y los sistemas informáticos pues es un coste más, igual que el personal, igual que tantas cosas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces todas estas cosas que ocurren, al final, esto va basado en un esquema de riesgos y una serie de, si te pasa A, entonces B, luego C, luego D. O sea, tú ya sabes la progresión que va ocurriendo. Pero alguien en la parte de ventas o en la parte de marketing sabe cómo ocurren estas cosas en otras áreas, en ciberseguridad no. Entonces es muy importante dejarte en manos de expertos, asesorarte y tomar servicios de empresas de ciberseguridad que te ayuden a, oye, como hablábamos al principio, de primero prevenir para evitarte todos los problemas, después de cuando haya pasado detectarlo, y una vez ha detectado reacciona rápido, una respuesta rápida que te permita aislar esa amenaza y que no te termine afectando a tus sistemas al día a día. Oye, pues me alegro mucho que te haya ido bien en Routed. ¿Tú has quedado contento? Yo he quedado muy contento. Al final la participación en el stand Routed se ha portado genial. Hemos tenido un stand ahí en medio de las 2 salas de la puerta 25. ¡Hombre! Pasando todo el tráfico de personas. Hemos puesto un jamón también para la gente que estaba por allí. ¡Hombre! Sí. Del bueno, además. ¡Hombre, del bueno! ¡Ay, claro, por favor! Sí. Un buen jamón extremeño había que poner ahí. ¡Hombre! Además, me parece muy bien. Bueno, que los de Salamanca también están muy bien, los de Huelva también. Oye, me alegro un montón, Pablo, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Va para adelante. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues venga, estos últimos minutos para nuestro espacio seguro Panda, los especialistas de Panda Security pues nos recomiendan algo que es que por otro lado es de toda lógica.
la exposición de los menores en las redes sociales, la exposición de sus imágenes, que la mayoría de las ocasiones es su familia la que lo hace además voluntariamente, Pablo. ¿Tú has visto el vídeo? Bueno, lo habrás visto seguro porque ha sido la noticia de la semana pasada y de esta semana, del vídeo de Trump y de Zelensky que tuvieron su encuentro ahí en la Casa Blanca. ¿Has visto la cantidad de versiones que se han sacado con inteligencia artificial? Versiones diferentes, versiones tal. Ahí te apoyas en una imagen o en algo real para generar un vídeo o elementos que puedan causar problemas a la persona. Estamos cansados de ver aplicaciones de redes sociales en las que desnudan a las personas. En redes sociales, en inteligencia artificial, que quitan la ropa a las personas. Son riesgos que tienes que tener en cuenta, y sobre todo cuando eres padre y los menores están accediendo a redes sociales como TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, que muchas veces esos requerimientos de edad que hemos visto en algunos países son difícilmente controlables. Se le llama sharenting y es una práctica, dicen los expertos de Panda, por la que los padres comparten fotos, vídeos y detalles de la vida de los hijos a través de las redes sociales. Los expone no solo a la creación de perfiles falsos, también a la piratería y, como decías tú, cuestiones de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, al grooming, ¿no?, que es el acoso sexual, la obsesión de mayores de edad con estos menores. Y luego también esa es la huella digital que van a tener ellos en el futuro, y eso es algo que también tienen que tener en cuenta los padres, ¿verdad? Creo que ha habido algún caso, fíjate ya, de algún menor que ya ha llegado a ser mayor, que en algún caso ha pedido o ha reclamado que se desaparecieran las fotos de cuando era pequeño de redes sociales porque no quería que estuvieran, ¿no? Porque era una exposición que ellos no querían. Aquí yo siempre digo lo mismo, en general a los padres hay que decirles que traten de exponer lo menos posible a los hijos, y siempre que sea posible pues que no se vean las caras, que no se vean determinados rasgos biométricos que luego puedan ser utilizados en circunstancias que luego podamos lamentar. Y es que, bueno, pues tú dices toda la parte de grooming, riesgos sexuales, etcétera, es algo a lo que ningún padre se quiere exponer. Efectivamente. Bueno, pues esa es la recomendación que hoy Panda Security comparte con nosotros y que nosotros os trasladamos a vosotros. Ojo con la exposición de los menores y de su imagen en las redes sociales. Ya habéis visto todo lo que es capaz de hacerse la inteligencia artificial, pero especialmente las personas. Bueno, pues con esta recomendación nos despedimos hasta la próxima semana, Pablo, donde tendremos nuevamente interesantes contenidos. Por supuesto, una semana más hablando de ciber. Un placer, Eduardo, y nos vemos el próximo lunes. Estará con nosotros la empresa Focus, lo contaremos. Gracias, y hasta entonces. Gracias a Víctor Nieva, que cerrará técnicamente el programa. Venga, hasta mañana. After Work, Capital Radio.